no solamente en nuestra vida personal, y así vamos creciendo. Y llegamos hasta este tema de la fe con dos preciosas mujeres de la Biblia. Y saben, a mí no tanto que me llevó, si bien me llevó el hecho de verme como mamá, saben, me movió mucho el tema de la abuela. Yo todavía no tengo nietos, nietos de sangre. Tengo una nieta del corazón preciosa que cumplió 15 años ahora, que la conozco desde hace 11 años o 12 años. Y es preciosa. Ella me llama como Silvi, pero ella me dice que yo soy su babu, pero a otros. A mí no me dice abuela. Pero ella me ama y yo la amo, obviamente, también. Pero todavía no tengo hijos, no tengo nietos. Pero sí es preciosa la labor de abuela, ¿sí? Y cuando me habla Sally y me dice bendecidas, me encanta, yo le hablaba del tema de bendecidas para bendecir. Si bien el tema ese yo lo había tomado con otra historia bíblica, me encantó la historia de ella, de estas dos mujeres, de Eunice y de Loida. Y bueno, allí me fui a la historia de ellas y empecé a buscar, a leer en la Biblia, y en la Biblia no hay mucho, ¿vieron? No hay muchas historias, no se conoce mucho de ellas dos. Pero nosotras conocemos o vamos a ir conociendo a través de una persona, ¿sí? ¿Vieron el dicho que dice que detrás de cada hombre hay una gran mujer, dicen algunos, ¿vieron? Bueno, nosotras podemos decir que detrás de un gran siervo de Dios hubieron dos grandes mujeres. La vida de Timoteo fue muy influida por estas dos mujeres. Y bueno, yo les tenía para compartir también un PowerPoint que se lo di a las chicas, y si ustedes me pueden ir ayudando, me pueden ayudar, yo voy compartiendo con ustedes. Y les quiero contar de esta mujer tan preciosa como fue Loida, y otra no tan, tanto más preciosa como fue Eunice, la mamá de Timoteo. Y decimos que Eunice era, como decimos, la mamá de Timoteo, estaba casada con un hombre griego. Este era un hombre que no era creyente, ¿sí? También sabemos que seguramente que en esa misma casa viviría la abuela Loida. Loida significa agradable, según dicen, y Eunice significa que logra la victoria o victoriosa, ¿sí? Estas mujeres tienen nombres griegos, dicen que eran griegos judías, ¿sí? Ellas profesaban el judaísmo, y después de llegar a los pies de Cristo, estas dos mujeres tuvieron una sana influencia en la vida de el joven Timoteo. La Biblia, como decíamos, no habla mucho de ellas, ¿sí? Pero sabemos por el apóstol Pablo que él dijo que habitó en ellas una fe no fingida, ¿eh? Una fe sincera. Así que vos tenés el PowerPoint para abrirlo. Creo que sí estás, ¿no? Y Ahí bueno, se y está vamos. compartiendo, Silvia. Ah, ¿No lo yo no lo vemos? tengo. No, no lo veo. ¿No lo ven las demás el PowerPoint? No, no se ¿No? ve, se ve todo tu escritorio. Ah, A ver. Fíjate si podés, si no, yo te envío, no sé cuál envié yo, pero tengo dos, con dos, ahí creo que está. Ahí puede ser, ahí está, ese es. Y bueno, ahí como dice la plaquita, en 2 Timoteo 1:15, 1:5 digo, recuerdan que cuando Pablo escribió estas dos cartas que le escribió a Timoteo, en una le dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fíjense qué concepto tenía Pablo de Timoteo, ¿sí? Viendo a la mamá y a la abuela lo que ellas eran, como mujeres cristianas, mujeres creyentes, habiendo sido Timoteo criado con ellas, seguramente, decía Pablo, y estoy seguro que en ti también está
esa fe sincera, ¿sí? La vida de Loida y de Eunice nos enseña la importancia de comunicar la fe. Era lo que yo les decía hace un rato al comienzo. Nosotras cuando conocimos a Cristo y empezamos a caminar, a transitar esta vida cristiana que Dios nos propone, uno va leyendo, va confiando y va fortaleciendo su fe, y se va haciendo cada vez más fuerte, más firme, ¿eh? Y seguramente que así habrá sido en la vida de este muchacho Timoteo. Fue importante el trabajo que hicieron estas dos mujeres, comunicar la fe, no solamente hablada, contarles de Dios, también enseñada y vivida, porque lo que ellas vivían era también lo que transmitían a Timoteo. En Hechos 16:1, ahí habla Pablo cuando la recuerda, cuando ahí la presenta a Eunice. Yo tengo marcaditos los textos por ahí, quizás voy un poquito rápido, pero bueno, es por el tiempo. Pablo cuando escoge a Timoteo, lo va a ver por primera vez, llega, dice, 16:1 y 2. Llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Fíjense que este chico fue creciendo en las cosas del Señor hasta transformarse en una persona fuerte, firme, con una vida cristiana muy madura seguramente, porque recordemos que cuando Pablo lo conoce a Timoteo y lo pide para que sea su compañero, dice que Timoteo no tenía más de 16 años, imagínense qué chiquito. Es como que un hijo nuestro venga alguien y diga que me acompaña en las cosas del Señor, se va. Pero nosotros sabemos que ellas estaban preparadas también, porque para eso habían enseñado la vida desde pequeñitos a Timoteo, ¿sí? Bueno, también sabemos del papá que era autoridad. En el mundo romano, el padre tenía, dice, total autoridad sobre el hogar, ¿sí? Pero aún así él permitió que creciera en las cosas del Señor, que las mujeres estas, la mamá y la abuela, le enseñaran a Timoteo desde su más tierna infancia, desde pequeñito, ¿sí? Que fueran creciendo en la fe, en el amor y en el temor a Dios. Ellos vivían en Listra. Listra dice que está como hacia el sur y centro de lo que es la Turquía moderna de hoy, ahí se ubicaba Listra, ¿sí? Dice que ahí creció Timoteo. Él seguramente que sería muy cuidado por las abuelas, porque dice que la ciudad de Listra adoraba ídolos. La mayor parte de esa ciudad tenía adoración con el tema de los ídolos, ¿sí? Hacía culto a ídolos. Y dice que la palabra de Dios casi no se sabía, no se hablaba de la palabra de Dios. Había algunos hermanos creyentes, pero eran muy pocos. Ahora imagínense la preocupación, yo me imagino y me pongo en el lugar de ellas dos, ¿no? De esta mamá y de esta abuela. Lo que habrá sido para Timoteo vivir ahí en esa ciudad, pero lo que habrá sido para ellas, de saber dónde estaba criándose este chico. Y pensaba, se habrán preocupado, pero no se quedaron en la preocupación. ¿Saben por qué? Porque ellas se ocuparon. Se fueron ocupando en las cosas que tenían que hacer para Timoteo, para acercarlo a Dios, ¿sí? Para darle una educación espiritual. Pensaba que cuando Pablo escribió estas dos cartas, él se hallaba preso en Roma. Y recuerda, a Timoteo le habla sobre lo que es la fe cristiana, que le dice, primero hizo morada en tu abuela, luego hizo morada en tu mamá, y también está en tu corazón. ¿Vieron? Era como que lo animaba. ¿Habrá pasado alguna cosa? ¿Habrá tenido algún problema? ¿Alguna dificultad? Timoteo, que Pablo lo anima, ¿sí? Vamos a leer 2 Timoteo 3,
el capítulo 3, el versículo 14 y 15. ¿Sí? Dice, tú sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido. ¿Vieron? ¿Recuerdan lo que decíamos hoy? Dice, tú sin embargo persiste, o sea, sigue, no te quedes en las cosas que has aprendido, persiste y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Fíjense qué importante que era esto, ¿no? Que desde la niñez este chico fue enseñado en la sana doctrina. ¿De quiénes había aprendido? Sabiendo, dice el 14, sabiendo de quiénes las has aprendido. De la abuela y de la mamá. ¿Sí? Y yo pensaba que así como le ha pasado a Timoteo, le pasó a él seguramente en su niñez, hoy nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces nosotras tenemos que observar, cuidar, mirar dónde andan nuestros hijos, dónde están nuestros nietos? Esta sociedad cada vez está más alejada de Dios. No tiene en cuenta a Dios. Y nuestros hijos, o en el caso mío, mis nietos, están viviendo en esta sociedad. Entonces nosotras no deberíamos preocuparnos, pero sí ocuparnos de lo que ellos hacen, dónde están, cómo, de qué manera. Por lo pronto cuidarlos, protegerlos con nuestras oraciones, clamar al Señor por ellos, ¿sí? Y pensaba enseñarles desde pequeños, para que ellos entiendan y comprendan a medida que vayan creciendo, porque junto con su formación, su educación, su personalidad, tienen que ir aprendiendo también de la palabra de Dios. Y saben, yo cuando preparaba esto me acordaba, cuando yo pensaba de niño enseñarles. No sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me ha pasado. Cuando mis chicos eran chiquitos, me costó mucho enseñarles a comer verduras. Era difícil para ellos que comieran verduras, ¿pero por qué? Porque ellos vienen criados con el abuelo y el papá que les encanta la carne. Para ellos cualquier cosa que hay, cualquier reunión de lo que sea, se festeja con un asado. Bueno, ahora no tanto porque está caro, pero antes era comer asado porque todo se relacionaba con los asados. Entonces a ellos les encanta la carne. Ahora, me costó un montón a mí enseñarles a comer verdura. Esto es casi separando, ¿no? las diferencias y las cosas, ¿no? Nosotros tenemos que enseñarle a los hijos a conocer de Dios desde pequeñitos, para que ellos, cuando vayan creciendo, se van a ir habituando, van a ir conociendo, se van a ir fortaleciendo, se van a ir nutriendo de la palabra de Dios. Y este trabajo fue el que hicieron estas dos mamás. Una mamá, mejor dicho, y una abuela, que lo hicieron con el pequeño Timoteo. ¿Sí? Enseñarlos y a criarlos en el temor de Dios. Porque allí comienza su historia, allí comienza su vida, que luego va a tener resultado en la adultez. Seguramente que así ha sido en la vida de Loida y de Eunice. Y yo pensaba cuando recién hablaba de las verduras y enseñarles de pequeño, que el niño es importante cuidarlo desde pequeñito, empieza a caminar y uno tiene que estar encima. Vieron que uno los cuida, los protege, que no se caiga, que no se lastime. Uno los va ayudando, les va enseñando, los va educando para que formen su personalidad. Y yo decía, ¿cómo se forma la personalidad? Porque sabemos que la personalidad de un niño es única. Es única y específica de cada uno. Podemos tener 4, 5, 6 hijos. No hay 2 hijos igualitos. Todos son diferentes. Por uno o por otro lado son todos diferentes. Y esa personalidad que es única los define a cada uno y los caracteriza. Vieron que hay uno que es remolón, el otro es más enojón, el otro es más tranquilo, hay otro que es más equilibrado. Vieron, tenemos de todos, las mamás que tienen muchos niños, ¿no? Los niños forman su personalidad desde pequeñitos. Tienen bases genéticas,
y una predisposición temperamental, dice. O sea, los niños van formando su conducta y sus sentimientos. Junto con eso que ellos van formando, no se forman solos, nosotros los vamos acompañando. Yo, o sea, cuando yo veía la historia de estas dos mujeres, ¿saben? Me veía a mí misma como mamá, cómo crié a mis hijos, cómo los fui criando. Y creo que cada una de nosotras, a medida que fue enseñando a sus hijos, los fue ayudando a formar su carácter, a moldearse, la conducta, a incorporar emociones, porque todo eso ayuda a la identidad del niño, lo que hace luego a su personalidad. Yo pensaba, cuando uno le enseña todas esas cosas a los chicos, ahí incluye la palabra de Dios, ahí incluye el conocimiento del Señor, ahí incluye uno hacerles conocer de Jesús, quién fue, qué hizo, llevarlos a los pies de Cristo, ¿sí? Ellos en su personalidad desarrollan un autoconcepto, la valoración, la autoestima. Es re importante eso. ¿Vieron ahora el tema del bullying? Es tremendo el bullying, cómo está dañando y lastimando chicos, y qué revolución, qué descontrol que hace a la familia. La semana pasada o hace 10 días veía una mamá que entró a un colegio a hacer un lío, porque se cansó de que le hicieran bullying a su hijo. Yo digo, saben que el tema del bullying, sabemos que hay chicos que son malos, hay chicos que están mal enseñados, y ellos hacen daño, y lastiman, y molestan, pero hay chicos que no están criados así de esa manera. Quizás hay chicos que todavía no tienen su referente de masculino fuerte, firme, que los ha llevado, y eso hace que muchas veces en su conducta es inestable, es inseguro. Pareciera que estos chicos buscan a esos especiales para lastimarlos. Por eso es tan importante que nosotras como mamás, desde pequeñitos, vayamos afirmando a nuestros hijos, saber que ellos sepan quiénes son, hijos de quiénes son, quién los ama, papá, mamá, Dios los ama, Cristo los ama, Jesús los ama, Jesús los cuida. ¿Vieron? Uno va de a poco formando al niño, forma su personalidad, que lo hace tener una identidad definida, ¿sí? Pensaba, seguramente que todas estas cosas habrán vivido estas dos mujeres al llevar a Timoteo a ser quien Timoteo fue en la adultez. Un gran siervo de Dios, un gran compañero de Pablo. Dicen que él fue y llevó adelante la iglesia de Éfeso, él fue encargado, él acompañó a la gente, ¿sí? Y es re importante eso, de saber cómo nosotros criamos a nuestros niños hoy, ellos van a ser, de acuerdo a lo que nosotros hacemos de ellos, van a ser en la adultez. Ustedes sabían, no sé si saben, pero que del 100% de las palabras que nosotros le decimos a los hijos, ellos escuchan solamente un 15 o un 20%. ¿Ustedes sabían eso? Solamente escuchan eso. El resto nos miran. El resto nos leen, como diríamos hoy. Yo le voy a enseñar a mi hijo de Dios, pero yo tengo que responder con mi vida. Porque si no es fácil hablar de Dios y muchas veces no practicamos lo que decimos. Seguramente que estas dos mujeres sí respondieron con su vida, por lo que fue Timoteo, ¿sí? Y pensaba eso, ellas lo habrán educado con amor, con límites seguramente que también, porque el hecho de estar en una ciudad como Listra, que adoraban a tantos ídolos, seguramente que cuidarían los amiguitos que tendría Timoteo de chiquito, ¿sí? Y pensaba también en el amor que ellas han tenido para con Timoteo, y nos pasa a nosotras muchas veces. Nosotros amamos a nuestros hijos, ellos nos entienden aún sin palabras. ¿Ustedes se dieron cuenta? Nos entienden con besos, con abrazos,
no se entienden en los tonos, en las miradas, en los gestos. Yo tengo sobrinos nietos, por ejemplo, pequeñitos, chiquititos. Tengo uno de 7 años y la que le sigue tiene 10. Son los sobrinos nietos más chiquitos que yo tengo. Son hijos, en realidad no son sobrinos nietos, estoy hablando, son sobrinos, porque son hijos de mi hermano. Pero son como mis nietos, porque están mucho acá en casa, ¿sí? Y ellos han llegado al conocimiento de la palabra. Mi hermano está alejado en este tiempo con su señora, pero nosotros estamos cerca de ellos. ¿Y saben cómo aprenden ellos? Es increíble, cómo fortalecen su fe, cómo escuchan, cómo creen. Es tan importante la educación de la doctrina, de la sana doctrina en los niños, ¿sí? Después, bueno, la que sigue es esta palabra que yo puse, fe no fingida. Era en la que ellos vivían, estas mujeres vivían, una fe genuina, una fe sincera, que se veía no solo en su andar, sino en su obrar, en las enseñanzas que le daban a cada uno en cada momento a este joven Timoteo. Y yo pensaba eso, que la fe no se hereda, pero sí se transmite con nuestra vida, ¿sí? Otra cosa era que, no sé si está acá me parece que no está, por eso lo voy a decir, ellas fueron bendecidas. Esa es otra palabra que me encantó pensarlas a ellas, porque fueron bendecidas por Dios. Cuando ellas encontraron a Cristo y fueron a Jesús, entregaron su vida, fueron alcanzadas ellas. Fueron alcanzadas con la bendición de Dios, ¿sí? Al recibir el mensaje de salvación. Y cuando me acordé de esto, me acordé que también, luego que ellas fueron bendecidas, fueron de bendición para Timoteo, en toda la enseñanza que ellas le dieron, ¿sí? Y vamos a ir a Génesis 12, es un pasaje muy conocido, lo tengo marcado acá. ¿Recuerdan cuando Dios llama a Abraham a llevarlo, a sacarlo de donde él estaba, que dice de la tierra entre sus parientes? Vamos a leer Génesis 12, a partir del versículo 1, dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. El 3 dice, bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldigan, maldeciré. Y en ti serán benditas, dice, todas las naciones de la tierra. Fíjense que desde esa promesa que Dios le hace a Abraham, trascendió a lo largo de los años, de las generaciones, de la cantidad de miles de años que llegaron, han llegado hasta nosotras. Trascendió, esa fue una bendición de fe que llegó hasta nuestros días, hasta cada una de nuestras familias, ¿sí? Y esa bendición no es material, es una bendición espiritual y es eterna. No termina con el tiempo, pensaba yo, permanece para siempre. Nosotras, hermanas, somos bendecidas por Dios. Pero también somos de bendición para nuestros cercanos, para nuestros seres queridos, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para las personas que nos rodean. ¿Sí? Son de bendición. ¿Me seguís uno antes, por favor, Ceci? Si me quedó alguno ahí. No, está bien. Listra, sí, perfecto. Bueno, entonces somos de bendición. En Génesis 12:2, Dios los bendijo. Muy bien. También el siguiente dice, me encantó esta, por eso la puse, para no olvidármela. Etienne Condillac dice, es un escritor francés. Miren la frase que él dijo. La abuela posee el arte de pensar y transmitir. La abuela posee el arte de pensar y de transmitir. Y yo pensaba, ¿cuánto más en una abuela cristiana? Una abuela cristiana tiene la sabiduría de Dios.
Quizás a veces hay momentos o tiempos en que los hijos le hacen más caso a la abuela que a la mamá. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso? A mí me pasó con los chicos míos. Ahora si bien son grandes, ¿no? Pero la mamá le pone más límites, es más firme con el niño, y la abuela es la que le da los gustos, pero también ella tiene firmeza, pero desde otro lugar, desde el lugar de la abuela, ¿sí? También escuchaba la frase que dice que cuando una persona se alaba a sí mismo, ¿vieron? ¿Cuál es la frase que sale? No tiene abuela, dice. Es la abuela, es el chico que no tiene, el nieto que no tiene ya a su abuela ha muerto. Ese no tiene abuela cuando se alaban, en forma de chiste. También de una novelista española, Carmen Laforet, dice, ella en un reportaje que le hicieron hace muchísimos años, decía que al morir mi abuela, dice, murió parte de mí misma, porque extrañé su preocupación por todos nosotros. Fíjense lo que es, ¿no? Lo que es una abuela. Está la abuela del corazón, la abuela de sangre, está la abuela que es la tía. Nosotras se dieron cuenta que ocupamos muchas veces, no solamente cuando ya los hijos crecen, ya tomamos los hijos, a veces los nietos ajenos incluso, pero es una realidad, la abuela, la mamá que tiene corazón de abuela, recibe a cualquier niño, lo ama y le demuestra que lo quiere, ¿sí? La abuela, pensaba yo, es el complemento de la mamá. La abuela acompaña en la educación a la mamá que está criando a los hijos. Obviamente, una bendición grande es cuando la familia está formada, bien constituida, con un papá. Pero también a veces hay mamás que están solas y crían a sus hijos solas. Y ahí ese es un tiempo importante, el papel que juega la abuela en la ayuda y en la crianza de sus nietos, ¿sí? Bueno, el que sigue, a ver cuál era ese, ¿sí? Vamos a las características. De acuerdo a todo esto que vimos, vamos a ver las características de Eunice y de Loida. Ellas fueron enseñadoras, ¿sí? Desde muy temprana edad, como decíamos, Timoteo fue enseñado en las Sagradas Escrituras. Eso permitió que Timoteo se afirmara como hijo de Dios y que la fe que estas mujeres tenían, su abuela y su mamá, les fuera transmitida a él también. Fueron enseñadoras, y se acuerdan de Proverbios 22:6, que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Hermanas, esta es una realidad. Nosotros enseñamos a los nenes, a los niños, los chicos crecen, se hacen grandes, se hacen jóvenes, se van de casa, a veces a estudiar, se van a otros lados. Y ese es un tiempo crucial para la vida del joven. ¿Por qué? Porque mientras estuvo en su casa, fue siempre apoyado, contenido, sostenido, acompañado y a veces hasta empujado a seguir en las cosas del Señor, a poner límites con ellos. Pero cuando ellos se van, es el momento difícil que ellos tienen, un momento como de bisagra, porque ya dejaron de estar en su casa, siendo acompañados por la mamá y el papá, y ellos van a tomar decisión solos. Y ese es un momento, muchas veces es un momento de crisis para los hijos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que decidir, ellos de forma personal, de buscar a Dios y de seguir lo que ellos han aprendido. Y saben, es un tiempo importante en el crecimiento de ellos, porque eso los afirma como cristianos. Y ellos ahí saben quién es Dios verdaderamente. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a relacionarse ellos con Dios. Y ya no está la mamá ni está el papá. Ellos crecieron y ellos se forman. Quizás algunos se han ido, algunos se fueron, algunos no están. Algunos de los hijos están distraídos, mirando otras cosas. Dejaron de ver a Dios. Pero ¿saben? Esto es una promesa.
Proverbios 22:6. Porque el trabajo nuestro fue ese, instruirlos en su niñez. Y ellos de grande van a tomar decisión, porque no olvidan. ¿Saben que no olvidan? No olvidan. Ellos van a volver. Si han tomado en algún momento de su niñez decisión por Jesús, ellos van a volver, porque Dios los va a traer. Entonces, esta promesa nosotros la vamos a ver cumplida en los hijos, ¿sí? Instruye al niño en su camino. Otra cosa que era Eunice y Loida eran piadosas, mujeres piadosas. Ellas cuando recibieron a Cristo, su vida cambió. Fueron obedientes a Dios, fortalecieron su fe, como decíamos, y vieron la necesidad que tenía este chico de ser, Timoteo, ser enseñado, ser criado en las cosas de Dios. Pero sabemos que para enseñarle a él, antes tuvieron que aprender ellas. Eso nos pasa a nosotras, hermanas. Nosotras para poder enseñar antes tenemos que saber, que aprender, de ponerlo por obra, ponerlo en nuestra vida, se tiene que ver, ¿sí? Porque si no, no sirve, no se ve. Ellas fueron mujeres piadosas. Ellas mismas conocieron bien de la palabra de Dios y supieron vivir piadosamente. Vamos a 2 Timoteo 3:14, hay un versículo que no sé si lo leímos, pero vamos a volver a leer de vuelta. 2 Timoteo 3:14, creo que sí que lo leímos recién. Leímos 14:15, vamos a leerlo de vuelta. Miren, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido. Él sabía de dónde había aprendido, por eso él estaba bien plantado. Una fe no fingida, como ya les dije, él fue como su abuela y su mamá, con una fe genuina, así como la tuvo Timoteo, la tenían ellas, ¿sí? Una fe sincera, y esto tenía que ver, como recién les decía, con la relación personal. Ellas tuvieron una relación personal con Jesús, para luego poder transmitirla. Y ellas fueron de influencia en la vida de Timoteo. Fueron perseverantes en todo tiempo. Ellas nos muestran que aún en lo difícil de la situación que ellas vivían, porque vivían en esa ciudad de Listra, con mucho desorden espiritual, ellas nunca dejaron de enseñarle a este muchacho. Ellas perseveraron a pesar de las pruebas y las situaciones difíciles que habrán vivido, porque no creo que a ellas le haya sido fácil la crianza de Timoteo. Como todo humano, con cosas buenas y cosas malas, con pruebas a veces difíciles de pasar, de sostener, pero sabiendo ellas que Dios estaba a su lado. Dice Gálatas 6:9, Gálatas 6:9 dice, a ver si lo tengo por acá. Gálatas 6:9 habla de hacer el bien. Es esa, ¿no? Efesios. Gálatas 6:9 dice, Gálatas 6:9, y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Qué hermoso que es ese versículo, ¿eh? No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. ¿Vieron como el agricultor que siembra, prepara la cosecha, la va cuidando hasta el momento de la siega, ¿sí? El resultado. Yo creo que esto acá es un poco eso, ¿no? Ellas habrán visto esto, de seguir, de perseverar, porque luego ellas segaron, y bien, el resultado fue la vida de Timoteo, ¿sí? Otra cosa es que ellas pusieron prioridad
vamos a espejo, ellas, Timoteo se vio reflejado en ellas. Es increíble cómo los hijos nos miran, observan conductas nuestras, hacen gestos iguales que nosotras, contestaciones que tienen, paradas, movimientos a veces. A veces a mí me sorprende ver cosas, por ejemplo, que hacen. Yo tengo mi hijo grande que tiene lo he visto últimamente hacerse esto él. Él está hablando y hace esto. Y a mí me re sorprendí porque ese gesto era de mi papá. Mi papá falleció hace 7 años. Él fue su hijo, su nieto, primer nieto varón. Imagínense lo que era la chochera hasta el día que mi papá falleció. Y yo lo veo ahora haciendo así, pero le digo, Andy, estás haciendo como el abuelo. Y se sorprende, él se baja su mano. Los hijos nos ven, los hijos nos observan, así como ven nuestra conducta, ven todas nuestras formas. Ellos se ven en espejo, hermanas, para bien y para mal también. Conozco a un niño que está viniendo a la escuelita, que me llamó la atención su porte, cuando él se sienta, cuando habla así, y mira y todo hace esto con la mirada, así. Me sorprendió, tiene 7 años. Pero después vi a su papá, y su papá es así. Su papá cuando habla hace esto. El nene copia. Es increíble, pero de esa manera nos ven ellos. Y se ven en espejo. ¿Sí? Bueno, otra cosa que ellas pusieron es que son perseverantes. Prioridad. Tuvieron prioridad. Pusieron a Dios en primer lugar. No solamente en sus vidas, sino también en la vida del niño. Y es bueno esto de la prioridad, pero darle prioridad a Dios. Saben, a veces cuando nuestros hijos crecen, queremos darle estudios, que vayan a la universidad, que se preparen, que tengan estudios, conocimientos, que sirvan luego a la sociedad con sus estudios. Y a veces nos ocupamos tanto de eso, de ellos, pero nos olvidamos que la vida espiritual de ellos es lo primero y es lo primordial. ¿Y saben dónde se hace? Se hace en la niñez. Una cosa que ahora que dije que me acordé es que el niño, todo lo que nosotros le enseñemos al niño y el niño vea, va a ser en su adultez. Desde que nace hasta los 3 años, el niño forma su psiquis. Si yo lo trato bien, el niño va a ser un niño educado y va a ser equilibrado, va a ser contemplativo, porque a él lo trato bien. Ahora, si yo no le doy seguridad, o para mí es alguien que camina a mi lado, no le doy importancia, ese niño es inseguro. Si yo lo maltrato con palabras, ese niño cuando sea grande va a ser maltratador. Si yo le doy indiferencia, a ese chico no le va a interesar nada cuando sea grande. Fíjense, hermanas, eso que nosotros formamos hasta los 3, 4 años, eso trasládenlo a la adultez. Miren qué regalo más precioso y especial que Dios nos ha dado. Son los hijos. ¿Y por qué nos dio a nosotras las mujeres? Dios puso en el corazón de mamá, un corazón de mamá en cada una de nosotras. Y aunque nosotras, algunas no hayamos tenido hijos, nosotros satisfacemos ese deseo en sobrinos, en sobrinos nietos, en hijos, en niños que están a nuestro alrededor. Pero Dios pone ese amor en cada una de nosotras las madres. ¿Sí? Bueno, otra palabra, ¿queda alguna otra, CC? Bueno, esa es la otra palabra. Somos responsables, miren. Y ellas lo fueron, al enseñarle a Timoteo. Y el resultado fue la vida misma de Timoteo. Él fue un gran siervo de Dios, como les decía yo. Fue el mejor compañero que Pablo tuvo en la extensión del Evangelio, en acompañar a gente en la iglesia,
Yo me imagino el trabajo de él, lo que sería Timoteo, ¿no? Ayudando a las familias, ayudando a los hermanos a discipular. Y pensaba en eso, que es tan importante para nosotros ese papel de crianza de nuestros niños, ¿sí? Podemos ayudar a nuestros hijos y a nuestros nietos en sus primeros pasos en la fe. Podemos leer la Biblia con ellos, explicarles lo que ellos no entienden. Podemos enseñarles a orar y a orar con ellos. Saben, hay una clase, en mi clase que yo tengo con los nenes, hay unos nenes que no conocen del Señor y están aprendiendo ahora. Entonces les hablaba que orar es hablar con Dios, bueno, todo lo que es la oración, y que cuando ellos piden, tienen que pedir en el nombre de Jesús, porque Jesús es el que está al lado de Dios para ayudarnos a nosotros en las oraciones, que es re importante eso, entre otras cosas para orar. Entonces, en el nombre de Jesús, amén. ¿Qué significa amén? Así sea. Señor, escucha esto. Bueno, me contaba la mamá la semana pasada que el nene estaba haciendo tareas y dice que él estaba en esta posición, mire, así haciendo tareas, y hacía, borraba, volvía a escribir y borraba. Dice que en un momento deja el lápiz y se pone así en las manos, en sus ojos, y dice, por el poder de Jesucristo, ayúdame Dios en mi tarea. El poder de Jesucristo, decía. Yo me quedé asombrada porque él debe haber recordado el tema de la oración, que en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, amén, él sabe que Dios tiene poder y que Jesús tiene poder. Y él decía, por el poder de Jesucristo, ayúdame a hacer mi tarea, porque él no le salían unas operaciones, algo de matemática. La mamá, tanto o más asombrada que yo, la mamá recién está teniendo también conocimiento del Evangelio, así que está re asombrada con los cambios de su nene, que Dios está haciendo en la vida de él. Fíjense si no es hermoso eso. Ese es un legado precioso que Dios nos ha dejado a nosotros. Quería leer antes Deuteronomio 6, también es un pasaje muy, muy, muy conocido, que igual me gustaría que lo repasáramos. Y está hablando de las advertencias que le hacen al pueblo de Dios, ¿no? De lo que tienen que hacer. Acá le está hablando a Israel, ¿eh? Pero imagínense que nos está hablando a nosotros, porque esto lo vamos a hacer como particular, ¿sí? Dice el versículo 4, dice, escucha, oh Israel, escucha Silvia, escucha Ceci, escucha Rosy, escucha Mari. Amarás al Señor, dice, escucha, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Imagínense hablado a cada una de nosotras. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Y diligentemente las enseñarás. Miren la palabra, diligentemente. Aguántame un segundito que se me está acabando la... Hablarles en todo momento a nuestros hijos, con este Deuteronomio 6, del 5 al 8 al 9 podría ser, ¿sí? Y esto lo podemos tomar para nosotras, que es, en realidad es una, no sé si para nosotros, yo podría decir, acá dice en la Biblia, yo lo tengo, y es una advertencia, pero es un estar atentos, ¿sí? A lo que vamos a hacer con nuestros cercanos. Y por último, el legado. El mejor legado que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, es guiarlos a una relación personal con Dios,
Así como lo hizo Loida, la abuela, Eunice, la mamá, con Timoteo, a una relación personal con Cristo y ayudarlos a ellos, enseñarles a vivir su fe. No solamente leída y acá y comentada y explicada, sino con nuestra vida. Ser de ejemplo para ellos. Y dice Deuteronomio 4:9, aquí también Moisés está exhortando al pueblo de Israel a la obediencia, y le habla al pueblo de Israel allí en el monte Horeb, dice el 4:9, por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Miren qué hermosa versión esta, ¿no? Una advertencia que así como le hace al pueblo de Israel, nos hace a cada una de nosotras. Loida y Eunice son nuestro mejor ejemplo de lo que debe ser una abuela y una mamá que instruyen a sus hijos en la sana doctrina, en los caminos del Señor y en la fe de cada uno de ellos. Y les paso a leer los textos, nomás no los vamos a buscar, porque ya se hizo un poquito tarde. Eclesiastés 7, el versículo 11 y 12, podemos enseñarle a nuestros hijos a vivir con sabiduría. Proverbios 1:9, a vivir en el temor de Dios, a agradarle a Dios con nuestras vidas. Juan 8:36, a vivir en libertad, como dice el libro de Juan, a vivir en libertad. No importa la edad que nuestros hijos tengan, pensaba también. Nosotras sabemos que nunca es demasiado tarde, ni demasiado, no es para dejarlo, dejar de lado ese tema, es hablarle a nuestros hijos. Si están lejos hoy del Señor, si se puede, porque tampoco es atosigarlos, pero yo pensaba más que nada con nuestras vidas, porque si están lejos de Dios, quizás no quieran escuchar de Dios, pero sí con nuestras vidas, porque ellos nos leen, ellos ven que lo que nosotros decimos, que acá lo vivimos, y lo que yo digo de acá yo lo tengo aprendido en la palabra, ¿sí? Y todo esto acompañado, pensaba, de oraciones. Seguramente que Loida y Eunice habrán orado muchísimo. Toda su vida yo creo que han orado por su hijo y por su nieto, acompañándolo en esa tarea, porque yo me imagino que cuando Timoteo se fue a acompañar a Pablo, habrían pasado meses, tiempo que no se veían, pero ellas los tenían presente seguramente en oración a Timoteo, cubriéndolo con sus oraciones, pidiendo y clamando al Señor por ese hijo de Eunice y ese nieto de Loida. Y pensaba, esa es nuestra tarea también, hermanas. Nuestros hijos, los que ya crecieron, son grandes, nosotras nunca dejamos de orar por ellos. Cuando son chiquitos por una cosa, cuando van creciendo por otra, y ahora cuando son grandes también. Y pensaba, el trabajo de abuela y el trabajo de mamá se termina acá en este mundo el día que cerramos los ojos a este mundo. Nunca dejamos de ser abuela. Nunca dejamos de ser mamá. Yo tengo un hijo, en enero del año que viene va a cumplir 40 años. Así tiene barba, grandote, mide 1,85. Él acá es muy hombre, charla, va bien, pero él va a mi casa, mami me da así una leche, y va a tener 40 años, hermanas. Pero él es mi niño, mi bebé casi, digo, me llega a escuchar. Con decirle, él es baby en casa, baby, tiene 40 años. Los hijos, nuestros hijos, nuestro mayor tesoro, hermanas. Nuestros nietos, el mayor tesoro. Y Dios nos lo concedió para que los podamos disfrutar. Así que hermoso el tema, me encantó. Disculpen las corridas, esta que me he pegado, pero pudimos llegar. El Señor es bueno con nosotros y tiene misericordia. Así que agradezco tanto a Dios por la vida que Él nos permite vivir cada día. Gracias, hermanas.